Buena tarde para todos. Vamos a dar inicio a presentar nuestro proyecto de investigación que hace parte del Semilleros de Investigación Respira, a cargo de la docente Lilian González. Nuestro proyecto se titula Conocimientos y prácticas de los estudiantes del programa de terapia respiratoria sobre los elementos de protección personal durante la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Bogotá. Mis compañeras Natalia Rosso, Carolina Rojas y mi persona Dayana Treviño hacemos parte de esta investigación. A modo introductorio, según autores, la pandemia por COVID-19 actualmente está ocasionando un incremento en las consultas y demandas de atención en los servicios de salud. Por lo tanto, el personal sanitario, incluyendo los estudiantes practicantes, podrían estar enfrentándose a un mayor riesgo de contagio. Sin embargo, el uso obligatorio de los elementos de protección personal actúan como una barrera efectiva para evitar el contagio, pero solamente si estos son usados de manera correcta. Se debe tener en cuenta que los coronavirus hacen parte de una enfermedad infecciosa en la cual las células epiteliales del tracto respiratorio y gastrointestinales se ven totalmente afectadas. En el año 2020, el Ministerio de Salud creó unos lineamientos de kit de bioseguridad que deben usar los trabajadores de salud y en este caso los estudiantes practicantes, en el cual se hace referente a que se debe hacer el uso del gorro, monogafas, tapabocas N95, un uniforme antifluido, bata quirúrgica y unos zapatos totalmente cerrados. Para explicarles sobre el planteamiento del problema y como ya lo mencionó Dayana, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, infecciosa y contagiosa ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Según la Organización Mundial de la Salud, se da a conocer la existencia de este virus el 31 de diciembre del 2019 porque se empiezan a reportar un aumento significativo en los casos de neumonía vírica en Wuhan, China. Adicional a esto, el COVID-19 se empieza a considerar pandemia debido a la gran emergencia en salud pública que generó prácticamente desde que lo conocemos hasta el día de hoy. Unos datos adicionales es que nomás para el junio del 2020, cuando recién era conocido este virus, ya se reportaban más de 6.4 millones de personas contagiadas y aproximadamente el 11% de esos casos pertenecían netamente al personal sanitario. Como ya lo mencioné, al ser un virus altamente infeccioso, el riesgo de contagio para profesionales de salud y para estudiantes practicantes es igualmente alto. Y es aquí donde los elementos de protección personal empiezan a jugar un rol importante, ya que se ha demostrado que sirve como barrera de protección y de control de infecciones no solamente en pacientes COVID, sino en patologías que tienen igualmente un riesgo alto. Aquí me cito a Tabat, que es uno de los referentes citados a lo largo del documento, en el cual, al analizar a profesionales de la salud, se evidenció que aún con sus años de experiencia no poseían los suficientes conocimientos al actuar con estos pacientes COVID-19. Esto también concuerda con Barrat, también es otro autor, en el cual analizó a estudiantes de pregrado de la carrera de medicina de último semestre y se evidenció que en un 92.5% de ellos tal vez conocían los elementos de protección personal, sin embargo, el momento de colocárselos y de retirárselos no era el adecuado. Específicamente, al momento de retirarlo, podría quedar esa brecha de contagio entre los estudiantes de este programa. Y adicional a esto, después del retiro de los elementos de protección personal, olvidaban algo tan fundamental en este momento como es el lavado de manos. Haciendo aquí un paréntesis, vale aclarar que en cuanto a los estudios que se encontraron para la formulación de este proyecto, en ninguno se menciona cuál es la cifra de estudiantes o cuánto es el porcentaje de estudiantes que se pudieron haber contagiado durante sus escenarios de prácticas. Una vez dicho esto, y pues conociendo la importancia de los elementos de protección personal, citamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los conocimientos y prácticas de los estudiantes del programa de terapia respiratoria sobre los elementos de protección personal durante la pandemia por COVID-19? Para esto nos planteamos los siguientes objetivos. El general es evaluar el grado de conocimiento y prácticas que tienen los estudiantes del programa de terapia respiratoria sobre los elementos de protección personal durante la pandemia por COVID. Y los específicos, el primero de ellos es identificar los conocimientos que poseen los estudiantes de terapia respiratoria sobre el uso adecuado y correcto de los elementos de protección personal, y el segundo es analizar las prácticas que tienen estos mismos estudiantes de terapia respiratoria frente al uso de los elementos de protección personal. Como metodología tenemos, este estudio es un enfoque cuantitativo de diseño transversal descriptivo.
teniendo en cuenta que por medio de este diseño se recolectan datos en un solo momento. La población escogida para el estudio son estudiantes de terapia respiratoria de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, que asistan a los escenarios de práctica. Como técnica e instrumentos se utilizaron un cuestionario cuya recolección de datos fue utilizada y validada, realizada por Chan y colaboradores en el 2020 en Henan, China. El objetivo de ellos era validar y conocer las actitudes que tenían el personal de salud. Esta herramienta se divide en dos partes. La primera evalúa la información general y las variables demográficas y la segunda parte evalúa el conocimiento, las prácticas y las actitudes. Hay que tener en cuenta que en este proyecto lo que se va a hacer es traducir, hacer un pilotaje para ser validado y después aplicado a los estudiantes de área andina de los escenarios de prácticas de la sede de Bogotá. La selección de tamaño, la muestra será no probabilística, ¿esto qué quiere decir? Que solo se hace la elección de los elementos y esto no va a depender de la probabilidad, sino de la causa relacionada con las características de la investigación. Vamos a encontrar dos criterios, un criterio de inclusión donde hacen parte los estudiantes del programa de terapia respiratoria de la Fundación Universitaria del Área Andina de la sede de Bogotá que asisten a los escenarios de práctica. Y dos criterios de exclusión. El primer criterio de exclusión son estudiantes que asisten a los escenarios de práctica, pero que al momento de aplicar el cuestionario no se encuentran y estos son por motivos de incapacidades médicas. La segunda son estudiantes que asisten a los escenarios de práctica, pero que no quieren participar en el estudio o aquellos que no firmen un consentimiento informado. Ya como resultados esperados, se espera que el proyecto permita establecer el conocimiento y las prácticas de los estudiantes de los programas de salud sobre los elementos de protección durante la pandemia por COVID-19. Y lo que nos va a hacer es permitir o fortalecer el plan curricular de las prácticas hospitalarias del programa de terapia respiratoria. A continuación van a evidenciar la bibliografía. Gracias.